Acoinva Informa. Continuamos con mucho más de Acoinva Informa y con la conversación que sostiene el licenciado Nelson Monreal, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera, con el geógrafo Francisco González Cruz, es rector emérito de la Universidad Valle del Monboy y candidato a la gobernación del estado de Trujillo, quienes continúan conversando acerca de nuestro estado y cómo lograr ese Trujillo posible. Disfrutemos de esta conversación en nuestra sección Conversando con. Conversando con. Estamos de vuelta en Acoinva Informa, seguimos con el profesor Francisco El Morocho González, rector emérito de la Universidad del Monboy, y bueno, y muchas cosas más. Profe, conversábamos sobre las ciudades, que había leído uno de sus libros, que me gustó mucho la frase: las ciudades se piensan, se planifican. ¿Cómo lograr detener ese Trujillo posible, ese Trujillo que queremos? ¿Cómo llegar a que este Trujillo sea de verdad una potencia agroindustrial, agropecuaria, turística? La única manera es proponiéndolo. Primero, creyendo que es posible que ese Trujillo se transforme, teniendo fe y teniendo muchísima esperanza en Trujillo. La esperanza, decía el filósofo francés Marcel, es el dibujo del futuro. Primero hay que tener esperanza en que Trujillo cambie, y que Valera cambie, y que Boconó cambie, y que Trujillo cambie, etc. Y eso nace del conocimiento y del amor, y nace más del corazón que de la cabeza. Pero luego de ese, vamos a decir, de ese convencimiento de que Trujillo puede cambiar, hay que diseñar el futuro con base a las raíces. Hay que tener un proyecto de porvenir, el Trujillo posible, la Valera posible, o el plan de desarrollo del estado Trujillo, o el plan de desarrollo de Valera o de Carvajal, etc. Es decir, hay que tener un proyecto muy bien concebido y además consensuado. Y para que sea muy bien consensuado tiene que ser construido desde abajo. No puede ser un ejercicio técnico de un aerópago, de gente que es experta, sino tiene que ser muy participativo y en miles de conversaciones. Y de allí desde las parroquias. Desde las parroquias, desde los pueblos, de las aldeas. Es decir, un movimiento, porque como Trujillo tiene tantos años de atraso y hay a veces mucho pesimismo, la manera de inyectar optimismo, de inyectar energía, es a través de esas asambleas, de esas conversaciones, del flujo de información sobre el sueño posible. Y luego se elaboran, se toma la decisión, el compromiso de llevarlo a cabo. No es elaborar el proyecto y dejarlo allí, sino que es un proceso muy dinámico que impulse su creación paso a paso, día a día, en la cotidianidad. Y luego formular proyectos, o vamos a decir, formular las líneas estratégicas fundamentales. Tú dijiste una, por ejemplo, que Trujillo sea un líder en Venezuela en materia agroalimentaria, eso puede ser uno, o que Trujillo sea el territorio de paz, porque tiene los elementos para hacerlo, o que Trujillo sea el estado ateneo, el estado culto, el estado, o por ejemplo que Trujillo sea el estado limpio, que no haya basura en el estado Trujillo. Es decir, unas líneas estratégicas que orienten, y luego la elaboración de proyectos, porque uno no va a reconstruir a Trujillo, no vamos a reconstruir a Trujillo con los recursos de las alcaldías y de la gobernación. Hay que captar recursos externos, sea de la nación, del Estado venezolano, o sea de organismos internacionales, y para eso hay que llevar proyectos. Y todo eso armado con unos equipos de gente talentosa que está, de eso sí tiene Trujillo, de cualquier color, de cualquier ideología, pero que tenga una coincidencia en esta necesidad de un proyecto conjunto, de un proyecto común. Entonces esos equipos de talento, de gente talentosa, que no sean aduladores, sino que sean parte de un equipo creativo, cuestionador, activo, y se hace. Hay montones de ejemplos de ciudades o de estados que estaban hasta peor que Trujillo o que nuestras ciudades, y se lanzaron a la conquista del futuro. Yo pongo como ejemplo Medellín. Medellín era una ciudad que hace 20 años
era la capital mundial de la violencia, del narcotráfico, la gente de Antioquia y Medellín les daba pena decir que eran de allí. Llegó un alcalde, se pusieron de acuerdo las universidades, las empresas, la sociedad civil y el Estado, y iniciaron un proyecto que llevó a que hoy Medellín es la tercera ciudad más competitiva de América. Pensaron la ciudad. La pensaron, pero la pensaron no es un aerópago, como dijo, es decir, un grupo de ancianos que se reúne y bueno, tú sabes, y se inspiran, sino muchas conversaciones en muchos lugares. ¿Por qué? Porque Trujillo va a ser el Trujillo ese soñado, el Trujillo grande, el Trujillo próspero, pero tiene que partir del Carache próspero, del Carvajal próspero, de la Valera próspera, etcétera, etcétera. El gran pecado que han cometido, vamos a decir, o que hemos cometido todos en Trujillo, sobre todo nuestros gobernantes, es que son improvisados, o sea, llegan allí a ver qué hacen. Dos, constituyen equipos de aduladores y no equipos de alto desempeño. Y tres, van marchando a la buena de Dios, que como diría don Mario Briceño Irragorri, a la buena de Dios es generalmente a la mala del diablo. Profe, bueno, sí, Trujillo ha sido muy maltratado. Siempre hemos dicho que aquí han pasado gobernantes malos, y conversándolos con el dueño de Ven Televisión, el doctor Germán, pues conversamos sobre eso, que él no se acuerda qué alcalde ha pasado bueno por Valera, ni tampoco qué gobernador nombró solamente a uno, pero siempre hemos dicho que aquí está enterrada la mano del tirano Aguirre, y yo siempre he dicho que es el cuerpo completo. Nos han maltratado mucho. Y por ahí, bueno, profesor, lo bueno del mejor estado de Venezuela, que es Trujillo, lo bueno de la mejor ciudad de Venezuela, que es Valera, es que todos nos conocemos. Y aquí todo se sabe. Hemos sabido que ha estado en reuniones, ustedes por todo el estado de Trujillo, haciendo asambleas. El doctor Eladio Muchacho, en uno de unas entrevistas del programa del doctor Germán, lo asomó a usted como candidato a la gobernación. ¿Quiere el Morocho González gerenciar el estado de Trujillo? ¿Cómo haría para que no pase eso que acaba de decir, dejarse de involucrar de tantos aduladores y materializar el proyecto que siempre ha llevado usted en las riendas de la UVM, que es el Trujillo que queremos? Bueno, hay que desenterrar la mano del tirano Aguirre. Eso es histórico, es decir, cuando mataron al tirano Aguirre en Barquisimeto, lo desmembraron, como era la costumbre, y una mano, creo que a la izquierda, la trajo Diego García de Paredes en señal de trofeo a Trujillo, y seguramente se le pudrió y la soltó por ahí. ¿Cómo se exorciza eso? ¿Cómo se exorciza? Inyectando la energía de Trujillo, a través de todos estos mecanismos de participación que hemos señalado. Y convenciéndonos que Trujillo es capaz de hacer grandes cosas. De así como fuimos muy grandes en el pasado, vamos a ser muchísimo mejores en el futuro. Y yo siempre he coordinado equipos, asesorado proyectos, he escrito libros, le he escrito programas de gobierno a varios gobernadores, incluso candidatos a la presidencia de la República. Por cierto, que casi nunca he cobrado por ellos, porque yo pienso que si llegaban, pues era importante que ejecutaran algunas ideas. La mayoría siempre, así hayan llegado, se olvidaron de eso. Y bueno, tú dijiste que hay algunos amigos, entre ellos el economista Eladio Muchacho, que es editor del diario Los Andes, y Germán López, y otros, pues me preguntaron, bueno, ¿y usted por qué no se lanza al ruedo en vez de estar mirando las toros de la barrera? Y me decidí. Yo no pensé que se iban a dar algunas circunstancias favorables, porque ir yo para arriba y para abajo como un peregrino buscando votos no es factible en un mundo tan organizado como el que hay ahora. Entonces un partido que se llama Voluntad Popular, que es un partido organizado desde abajo y un partido nuevo y con mucha juventud, me llamó y me ofreció la posibilidad de que yo fuera su abanderado, bajo el criterio de que yo fuera
que sumara, que estuviera pendiente de sumar voluntades. Pero usted es voluntad, aparte. usted es voluntad popular. No, usted es independiente y lo apoya a voluntad popular. Y voluntad me apoya, y hemos hablado mucho de proyectos conjuntos y todos estamos de acuerdo en que esta candidatura tiene que recoger a gente de todos los colores, incluyendo rojos, incluyendo blancos, verdes, azules y por supuesto naranjas, amarillos, porque en la tarea de transformar a Trujillo, de hacer este Trujillo mejor, no es una tarea de una sola persona, ni de un solo color, ni un solo equipo, es una tarea conjunta, porque si no, no se da. Tiene que despertarse, como dije, un gran entusiasmo a lo largo y ancho del Estado, porque el desarrollo es un tema del alma, el desarrollo no es un tema de la cabeza. La cabeza es necesaria para organizar, para clasificar, para pensar, para elaborar proyectos, pero si primero no hay un despertar del corazón, una pasión por Trujillo muy grande, nosotros vamos a hacer casi más de lo mismo, un poquito mejor de lo mismo. Profe, y aquí se necesita un cambio radical. Profe, venga el gobernador que venga usted, venga otro candidato, nada se puede hacer o se hace muy cuesta arriba si sigue el mismo gobierno, porque lo hemos visto con gobernaciones que son de oposición o con alcaldías que son oposición. No es algo contradictorio pensar ahorita en la gobernación, o explíquemelo usted, y no el referéndum revocatorio, que es la vía más rápida que tiene la oposición para salir del gobierno. Vamos a hablar muy claro en esto. La agenda que tiene la oposición es salir del gobierno, pero la agenda que existe, de acuerdo con el cronograma electoral de Venezuela desde hace mucho tiempo, es que este año hay elección de gobernadores. Ajá. Entonces, darle la espalda a una realidad por una que está por darse, que estamos luchando. Yo firmé el revocatorio y yo quiero que este gobierno cambie, porque es obstinado, porque no quiere rectificar. Pero es de verdad, no conviene a nadie voltear la cara y pensar que el proceso de la elección de gobernadores no se va a dar porque la oposición o en la oposición tenemos un proyecto distinto. Hay que trabajar en paralelo. Hay que trabajar en paralelo. Y las campañas de gobernadores, que las hay, así otros no digan que están en esto, hacerla cabalgar sobre la necesidad del cambio de gobierno, porque es que este gobierno de verdad se pasó de malo, es muy corrompido, genera mucha violencia, el lenguaje a mí me da pena ajena cuando un niño, o cuando una dama, o con alguien de otro país oye a nuestro presidente hablar con ese lenguaje que no era el lenguaje de los venezolanos. Nosotros sabíamos hablar con respeto, a nosotros nos enseñaron que no se debe decir groserías, que no se debe atacar el problema y no a la persona. Y estamos dando un espectáculo muy penoso, la ruina incluso del lenguaje castellano, que es tan precioso el lenguaje, y que venga este señor casi un analfabeta funcional a no solamente acabar con el país, sino a acabar con una manera de ser venezolano. Nosotros no éramos así. No, y la imagen que tiene la comunidad internacional con los venezolanos, porque va a creer que nosotros somos igual que ese señor, que ya no sé ni si llamarlo presidente, porque la investidura de presidente tiene que tener una ética, además, una cordura. Y yo creo que ni es de aquí, y que eso no lo descalifica, pero no es de aquí, y si eso es verdad, que tiene la doble. Pero lo descalifica la Constitución. Es muy grave, y es muy grave desde hace mucho tiempo, pues fue canciller de la República, fue presidente de la Asamblea Nacional, es presidente de la República, es el comandante general de las Fuerzas Armadas sin tener las condiciones establecidas en la Constitución. Entonces, de verdad que esto es un cúmulo de cosas muy graves, gravísimas. Y yo pienso también, voy a decir una cosa quizá, yo creo que a la Asamblea Nacional le toca hacer un gesto heroico, mucho más allá de lo que está haciendo, una manifestación contundente, radical, heroica, para demostrar una fuerza, la fuerza que representa. En realidad, la Asamblea Nacional debería estar representando hoy, con la necesidad del cambio de gobierno, más del 80% de la voluntad venezolana. Entonces tiene que estar en consonancia con ese desafío histórico tan gigantesco que tenemos en este momento. Profe,
un mensaje muy corto porque se nos acabó el tiempo para darle esperanza al venezolano de que sí se puede cambiar, que sí vamos a salir de esta crisis. A veces uno tiene que sufrir un gran castigo, como decir una monda que le dan a los muchachos para cambiar. Yo creo que esto que estamos recibiendo los venezolanos es como una madre monda, que para no seguir creyendo en mesianismo, para no seguir creyendo en populismo, para no seguir creyendo en vendedores de baratijas, y que elijamos estadistas, que elijamos gente culta, que elijamos gente preparada, que tengan una hoja limpia que mostrar. Si es sospechoso de corrupción, no lo elijamos. Si es sospechoso de improvisación, no lo elijamos. Si no es capaz de designar equipos heterogéneos, de gente talentosa, sino de pura gente incondicional, no lo elijamos, no sigamos metiendo la pata. Vamos a elegir gente honorable, gente preparada, gente que es capaz de trabajar, porque la gente que es educada, que es preparada, sabe que tiene carencias. Entonces se rodea de gente más talentosa. Así es. Entonces no aprendamos el severo castigo que nos ha dado la historia y construyamos una nueva historia. Bueno, profe, vamos a seguir invitándolo por aquí para que conversemos, sigamos conversando de puntos a favor del Estado de Trujillo. Yo siempre he dicho que nosotros ya tenemos que pensar y pensar al Trujillo también. Tenemos que, yo quisiera votar no en contra de alguien, sino a favor de la meritocracia, de las capacidades de la persona, de lo que uno le vea de que sí puede hacer. Como siempre lo digo, el primer acto de corrupción comienza cuando usted obtiene un cargo para lo que usted no es competente. Señores, esto es Acoimba Informa, continúen con nosotros.